La WWE se vende a menudo como la ilusión perfecta. Cada golpe supuestamente calculado, cada movimiento controlado, cada emoción puramente fingida. Pero esta idea solo se mantiene hasta que algo sale mal, hasta que un impacto es demasiado fuerte, hasta que el orgullo sale herido, y hasta que una superestrella olvida por una fracción de segundo que está interpretando un papel. Justo en esos momentos, el guión se rompe. El entretenimiento se vuelve algo serio. El espectáculo se convierte en furia real. El ring se transforma en el escenario de una realidad sin filtros, cruda, peligrosa e imprevisible. Y uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Brock Lesnar y Braun Strowman se enfrentaron. Aquí comienza nuestra lista. Top 1. Brock Lesnar versus Braun Strowman. El golpe que nunca estuvo planeado. En el Royal Rumble 2018 había un combate en el programa que ya de por sí prometía violencia pura. Tres colosos, un título, un pabellón lleno de expectación. Pero en mitad de ese caos, de por sí ya explosivo, ocurrió algo que no se puede ensayar. Braun Strowman, conocido por su enorme fuerza y a veces por ser un poco demasiado rudo, golpeó de repente a Brock Lesnar con un rodillazo demasiado seco en la cabeza. Ya fuera un accidente o un exceso de adrenalina, Lesnar pareció quedar aturdido de inmediato. Y ahí mismo cambió el ambiente. En un abrir y cerrar de ojos, el entertainer desapareció y el verdadero Brock Lesnar se plantó en el ring. Visiblemente furioso, dio un paso adelante y golpeó a Strowman con toda su fuerza en la cara. Nada de un golpe frenado, nada de hacer como si. Real, duro y contundente. Strowman se tambaleó un momento, pero se recuperó y la pelea continuó, como si ambos tuvieran que demostrar que podían recuperar el control. Pero cualquiera que mirara de cerca lo sentía. Aquello no era parte del espectáculo. Incluso la reacción en la mesa de comentaristas pareció de repente insegura, como si alguien intentara desesperadamente encajar lo increíble de nuevo en una historia. Hinter den Kulissen soll es danach gespannt gewesen sein. Los fans discutieron de inmediato. ¿Fue un arrebato poco profesional o una respuesta instintiva a un golpe peligroso? Más tarde, el propio Strowman confirmó que Lesnar, en ese momento, le reventó la cara. Y aún así, sin dramas, sin reproches públicos. Los dos hablaron breve y directamente después del combate, aclararon las cosas y siguieron adelante. Pero la escena se quedó grabada porque plantea una pregunta incómoda. Si incluso en el mundo ultraplanificado de la WWE se cuela un golpe real así, ¿qué tan fina es realmente la línea entre el personaje y la realidad? Top 2. The Undertaker versus Shane McMahon. El recado que no estaba en el guión. En la WWE existen reglas no escritas. Una de ellas es, si alguien comete un error real en el ring, tarde o temprano llega un recado. Y casi nadie encarna ese viejo orden de forma tan implacable como The Undertaker. Durante la preparación para WrestleMania 32, se enfrentó a Shane McMahon, el hijo del jefe de la WWE, conocido por su valor, sus riesgos y, a veces, su falta de control. Se dice que días antes del gran evento, en una emisión de Raw, Shane propinó un golpe demasiado fuerte en la cara del Undertaker. Muchos pensaron que fue un descuido. El Undertaker, evidentemente, no. No reaccionó de inmediato, sin discusiones, sin arrebatos, sin escenas ante las cámaras. Pero quien conoce al Deadman sabe que no olvida nada. La respuesta llegó más tarde, bajo los focos más importantes del mundo del wrestling. Cuando comenzó el combate Hell in a Cell, el tono cambió de golpe. En mitad del intercambio de golpes, un impacto duro alcanzó a Shane McMahon a la vista de todos. Nada de una exageración al venderlo, ni dolor fingido. Su rostro revelaba que ese golpe era diferente, asestado a conciencia, claro y real. A partir de ese momento, el combate se sintió más pesado, más cauteloso, casi tenso. Los movimientos perdieron su ligereza. Cada contacto parecía más peligroso.
En el backstage se empezó a hablar rápido de ello. Algunos alabaron al Undertaker por haber arreglado el asunto correctamente. Otros lo vieron como una señal arriesgada. Incluso las leyendas pueden cruzar la línea. El propio Shane nunca se quejó. Terminó el combate, se lanzó más tarde de forma espectacular desde lo alto de la celda y demostró profesionalidad. Pero el mensaje había llegado. Esta historia plantea una pregunta crucial. Si incluso el hijo del dueño recibe un recado real, ¿cómo de despiadado es el código de honor entre bastidores en la WWE? ¿Y quién decide realmente cuándo se ha cruzado un límite? Top 3. Charlotte Flair vs. Nia Jax. Cuando el guión perdió el control. Una noche de lunes en agosto de 2021, los espectadores de Monday Night Raw esperaban un combate normal de la WWE. Pero ya tras unos pocos segundos entre Charlotte Flair y Nia Jax, se palpaba que algo no iba bien. Los movimientos parecían toscos, faltaba coordinación y, con cada golpe, la atmósfera se volvía más incómoda. Un spinebuster especialmente duro dejó a Charlotte visiblemente aturdida, y poco después siguió un lanzamiento mal ejecutado que la hizo estrellarse con fuerza contra la lona. La energía del público cambió de repente. Lo que ocurrió después pareció menos wrestling y más una lucha de poder real. Los golpes se volvieron más rígidos, las miradas más frías, los movimientos más agresivos. Ninguna de las dos mujeres parecía estar ya dispuesta a vender correctamente las acciones de la otra. Para muchos espectadores, surgió la duda de si estaban siendo parte de una trama inteligente o testigos de una pérdida de control real. La tensión era auténtica, casi inquietante, porque nadie sabía si todavía había alguien dirigiendo la situación. Al final, Nia Jax ganó el combate según lo planeado, pero el camino hasta allí no tuvo casi nada que ver con el guión original. Entre bastidores, ambas se sentaron más tarde y aclararon la situación, sin que quedara una ruptura personal. Aún así, aquel momento quedó en el recuerdo porque mostró lo rápido que el ego y la presión pueden hacer que un combate descarrile. Si incluso estrellas con experiencia chocan así, ¿qué tan segura es realmente la perfecta ilusión de la WWE? Top 4. JBL vs. The Blue Mini. Cuando un rencor explotó en el ring. Cuando JBL y The Blue Mini se enfrentaron en ECW One Night Stand 2005, se suponía que iba a ser un momento nostálgico. Una de cal y otra de arena, un homenaje a la SW. Ruidoso, caótico, pero controlado. Sin embargo, entre bastidores ya se había acumulado una frustración real. JBL había estado burlándose y menospreciando al Blue Mini durante semanas, y lo que estaba planeado como una pelea multitudinaria guionizada se convirtió de repente en algo completamente distinto. En mitad del segmento, JBL se salió del guión. Se lanzó hacia el Blue Mini y lo golpeó con todas sus fuerzas, varias veces, sin filtros y de forma visiblemente real. La sangre era auténtica, al igual que la confusión. Los compañeros en el ring siguieron con sus papeles, mientras Mini ya estaba herido y necesitaba atención médica. Para muchos en el backstage estaba claro. Aquello no fue un error, sino un arrebato consciente. El ambiente cambió y la indignación no tardó en llegar. Las reacciones fueron unánimes. Gran parte del vestuario se puso del lado del Blue Mini, mientras que el comportamiento de JBL fue condenado como poco profesional. Para calmar las aguas, Mini recibió más tarde un contrato corto con la WWE y un combate contra JBL en SmackDown, que terminó, finalmente, con una satisfacción pública. Pero la pregunta permaneció. Si la aversión personal se traslada al ring de forma tan desenfrenada, ¿qué tan rápido puede cualquier espectáculo convertirse en un peligro real? Top 5. Sin Cara vs. Alberto del Río. Una patada que lo destruyó todo. A veces basta un solo momento para que una situación escale de forma irrevocable. Eso es exactamente lo que ocurrió en julio de 2013 en Monday Night Raw, cuando Sin Cara y Alberto del Río se vieron las caras. Apenas unos segundos después del inicio, Sin Cara se lesionó en una maniobra de springboard, que en principio era inofensiva, y le hizo señas al árbitro para detener el combate de inmediato.
Para muchos en el vestuario aquello fue inusual. Para Del Río fue una provocación. Después de que el combate se detuviera oficialmente, la rabia estalló. Del Río regresó al ring, agarró a Sin Cara y le propinó una patada brutal en las costillas. No fue un impacto fingido, sino un golpe consciente y real. Más tarde, Del Río admitió abiertamente que esa patada fue intencionada. A sus ojos, Sin Cara había violado las reglas no escritas al rendirse por una lesión aparentemente pequeña. No se trataba de dolor, sino de respeto, o de la falta del mismo. El incidente empeoró la ya difícil reputación de Sin Cara entre bastidores. Los rumores sobre problemas con compañeros y falta de adaptación circularon con fuerza, y ese momento se convirtió para muchos en el punto de inflexión. El combate terminó de forma poco espectacular, pero las consecuencias fueron duraderas. La relación entre ambos quedó destruida de forma irreparable. Y la escena plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánta presión soportan los luchadores para aguantar, incluso cuando su propio cuerpo ya está enviando una señal de alarma? Top 6. Kurt Angle versus Daniel Puder. Cuando un novato cruzó la línea. En el año 2004, un segmento en SmackDown debía ser, en teoría, una demostración inofensiva. Kurt Angle, campeón olímpico y una de las estrellas más respetadas de la WWE, desafió a los participantes del programa Tough Enough. Después de derrotar a un oponente sin esfuerzo, se presentó Daniel Puder, seguro de sí mismo y con formación en MMA. Lo que siguió no fue un intercambio de golpes planeado, sino un momento peligroso que casi hace que todo descarrile. En cuestión de segundos, Puder atrapó a Angle en un Kimura Lock, una llave de sumisión real y técnicamente perfecta que puede causar lesiones graves. La llave no estaba acordada, y Angle se vio en apuros visibles. Por un breve instante, existió el peligro real de que una de las mayores estrellas de la WWE tuviera que rendirse ante las cámaras. El árbitro reaccionó por instinto, contó las espaldas de Puder a toda velocidad y terminó el segmento antes de que pudiera ocurrir algo peor. Entre bastidores, la escena causó consternación. Angle estaba furioso, aunque más tarde explicó que Puder probablemente actuó por instinto. Pero en el cosmos de la WWE, el instinto no sirve como excusa. En el Royal Rumble 2005 llegó el castigo no escrito. Varios veteranos le dieron duro a Puder para dejarle claro que no conocía su lugar. Esta historia muestra con brutal claridad lo rápido que la ignorancia o la ambición conllevan consecuencias reales en la WWE. Pero, ¿dónde termina la iniciativa y dónde empieza la falta de respeto? Top 7. Steve O versus Umaga. Cuando una broma se convirtió en pesadilla. Cuando Steve O apareció en Monday Night Raw en 2006, se suponía que todo iba a ser simple entretenimiento ligero. La WWE planeaba un segmento de comedia como preparación para una historia posterior con las estrellas de Jackass. Umaga estaba previsto claramente como una fuerza destructiva de la naturaleza, mientras que Steve O y su compañero debían sucumbir impotentes. El guión era sencillo, seguro y estaba totalmente pensado, pero un solo error bastó para que todo cambiara. Tras el movimiento final de Umaga, Steve O debería haberse quedado tumbado e inmóvil. En su lugar, empezó a revolverse presa del pánico y a sobreactuar la acción. Para Umaga, aquello pareció una falta de respeto absoluta. En segundos, cambió el chip. La interpretación se volvió realidad. Golpeó. Duro. Directo. Sin filtros. Steve-O estaba totalmente indefenso, y solo se dio cuenta demasiado tarde de que aquello ya no era parte del espectáculo. Más tarde dijo que su cabeza se quedó en blanco, que solo sentía miedo hasta que intervino el personal médico. Lo que estaba pensado como una broma terminó como una lección dolorosa. Los golpes de Umaga fueron reales, el peligro auténtico. Entre bastidores se vio lo fina que es la línea cuando gente ajena no conoce las reglas no escritas del wrestling. Se dice que incluso Vince McMahon celebró el momento desde el punto de vista televisivo, aunque reconoció que la comunicación había fallado. Esta escena plantea una pregunta clara.
¿Qué tan peligroso se vuelve el entretenimiento cuando alguien en el ring no sabe cuándo debe quedarse en el suelo? Top 8. Ron Simmons versus Ahmed Johnson. Cuando el odio real prende el ring. En la WWE, muchas rivalidades surgen a partir de un guión. Pero entre Ron Simmons y Ahmed Johnson, la tensión ya era real mucho antes de que coincidieran en el ring. Cuando Simmons debutó oficialmente en la WWE en 1996, el foco estaba puesto en su primera gran aparición. Pero lo que siguió no fue un debut limpio, sino un momento que cambió carreras. En mitad del combate, Simmons golpeó a Johnson con una patada dura, no acordada, en la zona de los riñones. El impacto fue real y grave. Johnson sufrió una lesión seria y estuvo de baja durante mucho tiempo. Más tarde, Simmons explicó que consideraba a Johnson alguien inseguro e imprudente, y que quiso dar un mensaje con esa patada. A sus ojos, fue una lección. Para Johnson, en cambio, fue un sabotaje. Estaba convencido de que la envidia por su rápido ascenso fue el verdadero detonante. Las consecuencias fueron graves. Johnson no solo perdió tiempo, sino también un combate por el título ya planeado, que podría haber llevado su carrera a un nuevo nivel. La frustración permaneció, y la amargura también. Esta rivalidad no necesitó un guión porque ya era real desde hacía tiempo. Muestra lo peligroso que resulta cuando los conflictos personales se trasladan al ring sin freno alguno. Y plantea una pregunta sombría. ¿Qué pasa cuando un combate ya no se interpreta, sino que sirve como un ajuste de cuentas? Top 9. Perry Saturn versus Mike Bell. Un arrebato que destruyó una carrera. En el año 2001, Perry Saturn era considerado un profesional fiable, técnicamente fuerte, disciplinado y alguien en quien se podía confiar en el ring. El combate contra Mike Bell en WWF Jacket debía ser un simple trámite, una breve exhibición sin riesgos, pero un solo error bastó para que todo saltara por los aires. Bell falló una acción, Saturn cayó mal y se golpeó con fuerza la cabeza contra la lona. En ese instante, el control se rompió. La expresión de Saturn cambió de golpe. El personaje desapareció. La furia real tomó el mando. Se lanzó sobre Bell y lo golpeó varias veces con todas sus fuerzas, sin coordinación, sin contenerse. Un golpe alcanzó a Bell directamente en la cabeza, visiblemente real e impactante. El público y los compañeros se quedaron helados, porque estaba claro, aquello ya no era una interpretación. El ring fue de repente un lugar de peligro real, provocado por una fracción de segundo de emoción desenfrenada. La WWE reaccionó, pero no con un castigo abierto. En su lugar, Saturn fue castigado con un papel estrafalario que lo ridiculizaba y destruía su credibilidad. De ser un luchador respetado, pasó a ser una caricatura. Su carrera nunca se recuperó del todo. Esta escena sirve de advertencia sobre lo rápido que una sola pérdida de control puede echar a perder años de duro trabajo. Y plantea una pregunta amarga. ¿Qué tan caro sale un momento de furia real en un mundo que exige un control total? Top 10. New Jack vs. Vic Grimes. Cuando la venganza se vuelve mortalmente seria, casi ningún nombre representa tanto el caos y la violencia imprevisible como New Jack. Pero lo que ocurrió entre él y Vic Grimes fue mucho más allá de un espectáculo hardcore. En el evento de la Is It Will Be Living Dangerously 2000, una maniobra espectacular desde un andamio de unos 6 metros de altura debía ser el punto álgido del combate. Pero en el momento decisivo, Grimes dudó. New Jack perdió el equilibrio y cayó de cabeza sobre el suelo de hormigón. Segundos después, Grimes cayó también sobre él. Las consecuencias fueron devastadoras. New Jack sufrió graves lesiones cerebrales y perdió permanentemente la visión en un ojo. Sobrevivió de milagro. Lo que empezó como un accidente se convirtió en un odio profundo. En un enfrentamiento posterior, New Jack tuvo la oportunidad de su revancha. Volvieron a subir a lo alto, esta vez aún más arriba. Pero en lugar de amortiguar la caída según lo planeado, New Jack cambió el lanzamiento deliberadamente. Grimes no alcanzó las mesas de seguridad y se estrelló brutalmente contra el suelo del ring.
Grimes sobrevivió de milagro. Más tarde, New Jack admitió abiertamente que fue intencionado. Para él, ya no era un espectáculo, sino una venganza. Esta historia marca el punto más oscuro de esta lista porque muestra lo mortal que resulta cuando la venganza personal se dirime en el ring. Y deja una última y perturbadora pregunta. ¿Dónde termina el wrestling y dónde empieza un crimen? Estos combates nos recuerdan lo fina que es realmente la línea entre la puesta en escena y la realidad en la WWE. Un momento de exceso de emoción, un error, un orgullo herido, y el entretenimiento se vuelve algo serio. Si estas historias te han abierto los ojos, dale a like, suscríbete al canal y quédate para ver más detalles sobre el lado oscuro del wrestling.